El nervio vago transporta la sensibilidad visceral de la laringe, la faringe y las vísceras torácicas y abdominales. Envía señales motoras a los músculos faringeos, laringeos y viscerales. La anatomía del nervio vago. El vago proviene de la palabra latina vagus, que significa errante. El nervio vago anda en forma errante desde el tronco encefálico hasta la flexura esplénica del colon. No solo es el nervio simpático de las vísceras torácicas y abdominales, sino también el nervio sensitivo visceral aferente más grande. Las fibras sensitivas superan en número a 4:1 de las fibras parasimpáticas. En el bulbo raquídeo, las fibras vagales están conectadas a 4 núcleos: el núcleo salivar, el núcleo espinal del nervio trigémino sensitivo general, el nervio del tracto solitario sensitivo visceral, el núcleo ambiguo motor braquial y el núcleo del motor dorsal del vago motor visceral parasimpático. El nervio vago emerge del bulbo raquídeo del tronco encefálico dorsal a la oliva como 8 o 10 raicillas caudales a las del nervio craneal 9. Estas raicillas se convergen en un cordón plano que abandona el cráneo a través del foramen yugular. Sobre el nervio vago se sitúan 2 ganglios sensitivos, el superior yugular y el inferior nodoso. El ganglio superior está ubicado dentro de la fosa yugular del hueso temporal petroso, que conjuntamente con el hueso occipital lo forman. Dentro de la fosa yugular, forman el foramen yugular. Dentro de este, el nervio vago se encuentra en estrecha proximidad con el bulbo yugular, una tonefacción de la porción proximal de la vena yugular interna que contiene el glomus de la yugular dentro de su adventicia. El glomus de la yugular o cuerpo timpánico en una colección de células similares a neuronas que controlan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y acidez y alcalinidad en sangre. Es similar al cuerpo carotídeo. Al salir del foramen yugular, el nervio vago se ensancha en una tumefacción secundaria al ganglio inferior o nodoso. Aquí constan los núcleos del vago, ¿sí? Aquí localizado el golfo de la yugular, su nodo superior y el nodo inferior. La modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio vago son sensitivas generales, aferentes del tracto espinal del trigémino, desde las meninges posteriores, la concha, la piel, en el dorso de la oreja y en el conducto auditivo externo, la parte de la superficie externa de la membrana timpánica, la faringe y la laringe. Sensitivas viscerales aferentes del tracto solitario, desde la laringe, la tráquea, la porción caudal, el esófago y las vísceras torácicas y abdominales, los receptores de estiramiento en las paredes del arco aórtico y los quimiorreceptores en los cuerpos aórticos y adyacentes al arco. A medida que emerge a través del foramen yugular, el nervio se sitúa dentro de la misma vaina dural que el nervio accesorio, el glosofaringeo y el accesorio. Por una corta distancia, las fibras motoras branquiales caudales del nervio craneal vago discurren en el nervio craneal glosofaringeo. Inmediatamente después del ganglio inferior, todas las fibras motoras branquiales del nervio craneal 10 se vuelven a unir. En el cuello, el vago se sitúa por detrás de un surco entre la vena yugular interna y la carótida interna, y desciende verticalmente dentro de una vaina carótida y da ramas para la faringe, la laringe y los músculos constrictores superior y inferior de la faringe. El nervio laringeo recurrente derecho se ramifica a partir del nervio vago dentro del cuello. Este nervio describe una curva por debajo y detrás de la arteria subclavia derecha para ascender en el costado de la tráquea por detrás de la arteria carótida común derecha. El nervio laringeo izquierdo se ramifica a partir del nervio vago izquierdo en el tórax. Este nervio describe una curva por debajo y detrás del arco aórtico para ascender en el lado izquierdo de la tráquea. Desde la raíz del cuello hacia abajo, el nervio vago adopta un camino diferente a cada lado del cuerpo para alcanzar los cuerpos celíacos, los plexos celíacos, pulmonares y esofágicos, que consisten en axones simpáticos como en axones parasimpáticos del nervio vago. Desde el plexo esofágico, los nervios gástricos derecho e izquierdo nacen para inervar las vísceras abdominales hasta la estructura esplénica, cólica izquierda. El componente sensitivo general aferente. El componente sensitivo general aferente del nervio craneal vago transporta sensibilidad, dolor, tacto, temperatura de la laringe, la faringe, la concha y la piel del oído externo y del conducto auditivo externo.
la superficie externa de la membrana timpánica, meninges de la fosa craneal posterior, los axones que transportan la sensibilidad general de las cuerdas vocales y la subglotis por debajo de las cuerdas vocales. Acompañan a los axones sensitivos viscerales en el nervio laringio recurrente. Asimismo, los axones que transportan la sensibilidad general de la laringe por encima de las cuerdas vocales acompañan a los axones viscerales en el nervio laringio interno. Este nervio abandona la faringe perforando la membrana tiroidea, asciende en el cuello uniéndose con el nervio laringio superior, motor branquial, para formar el nervio laringio superior. Las fibras sensitivas generales discurren por el nervio laringio superior para unirse al resto del nervio vago y alcanzar el ganglio inferior del nervio vago. Las fibras de sensibilidad general de la concha del oído externo, el conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica son transportadas por la rama auricular. La estimulación del nervio auricular de este nervio craneal del vago en el conducto auditivo externo puede producir tos, vómitos e incluso un desvanecimiento, reflejos que a través de la activación refleja del núcleo motor dorsal del nervio vago. Las ramas sensitivas que provienen de las meninges de la fosa craneal posterior son transportadas por el nervio meningio superior del nervio vago, donde se localizan los cuerpos de sus células nerviosas. Las prolongaciones centrales se dirigen hacia arriba a través del foramen yugular y entran en el bulbo raquídeo. Luego descienden en el tracto espinal del trigémino para hacer sinapsis en el núcleo de este nervio. Las fibras de sensibilidad general de la concha del oído externo y el conducto auditivo externo de la superficie externa de la membrana timpánica son transportadas por la rama auricular. Como ya dijimos que su estimulación puede causar vómitos, incluso desvanecimientos, reflejos a través de la activación refleja del núcleo motor dorsal del nervio vago. Las ramas sensitivas provenientes de las meninges de la fosa craneal posterior son transportadas por el nervio meningio. Las prolongaciones periféricas se dirigen a la fosa yugular y entran en el ganglio superior del nervio vago, donde se localizan los cuerpos de las células nerviosas. Prolongaciones centrales que se dirigen hacia arriba a través del foramen yugular y entran en el bulbo raquídeo. Luego se desciende por el tracto espinal del trigémino para hacer sinapsis en su núcleo. Desde el núcleo del nervio espinal, los axones del segundo orden se proyectan a través del tracto trigémino talámico central al núcleo ventral posterior contralateral del tálamo. Las neuronas talámicas proyectan a través de la cápsula interna a la corteza sensitiva del cerebro. Ramas del nervio vago. Tiene una rama meningia, su rama meningia es sensitiva general. Igualmente tiene una rama auricular para la parte externa del pabellón auricular y la concha y también el conducto auditivo externo. La rama faringia, que es sensitiva general, sensitiva visceral y motora branquial, también visceral. Las ramas para el cuerpo caudillo laringe superior, que es sensitiva general, sensitiva visceral y motora branquial y también visceral. La laringe externa tiene las cuatro modalidades. La laringe recurrente cardíaca de izquierda tiene también la modalidad sensitiva general, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral. La cardíaca igualmente solamente tiene sensitiva visceral. La laringe recurrente izquierda tiene la sensitiva visceral y la pulmonar también, esofágica también visceral y motora visceral. La gastrointestinal tiene las dos modalidades, sensitiva visceral y motora visceral. El componente sensitivo visceral aferente. La sensibilidad general es transportada por el componente sensitivo visceral del nervio vago. Esta sensibilidad no se aprecia en el nivel consciente fuera de sentirse bien o sentirse mal, a diferencia del dolor visceral que es transportado por el sistema nervioso simpático. Las fibras de la sensibilidad visceral de los plexos que rodean a las vísceras abdominales se unen y se convergen y se unen en los nervios gástricos derecho e izquierdo del nervio vago. Estos nervios se dirigen hacia arriba a través del hiato esofágico, orificio del diafragma, para unirse con el plexo de nervios que rodean al esófago. Las fibras sensitivas de los plexos que rodean al corazón y los pulmones también convergen en el plexo esofágico y continúan ascendiendo a través del tórax con los nervios vagos derecho e izquierdo. Aquí, en esta imagen se puede apreciar el nervio laringio, el recurrente izquierdo, que tiene que alcanzar el arco de la aorta ya en el mediastino medio, y en cambio el laringio derecho alcanza
la subclavia derecha, y ahí atrás de esta arteria va a dar su arco, que va a ser ascendente y va a recorrer, dar el nervio recurrente para inervar la laringe y la tráquea. Componente sensitivo general aferente. La sensibilidad general se transporta en el componente sensitivo visceral del nervio vago. Esta sensibilidad no se aprecia en el nivel consciente fuera de sentirse bien o sentirse mal, a diferencia del dolor visceral que es transportado en el sistema nervioso simpático. Las fibras de la sensibilidad visceral de los plexos que rodean las vísceras abdominales se unen con los nervios gástricos derecho e izquierdo del vago. Estos nervios se dirigen hacia arriba a través del hiato esofágico derecho e izquierdo. También convergen en el plexo esofágico y continúan ascendiendo a través del plexo en los nervios vagos derecho e izquierdo. El aferente parasimpático. Los cuerpos celulares de los nervios parasimpáticos del nervio vago se sitúan en el núcleo dorsal posterior del vago, en la base del cuarto ventrículo. Las neuronas del núcleo dorsal del vago inervan los ganglios del intestino y los derivados pulmones, hígado, páncreas, mientras que las neuronas del núcleo ambiguo inervan los ganglios del plexo cardíaco. Estas neuronas son influidas por aferencias que provienen del hipotálamo al sistema olfatorio, la formación reticular y el núcleo del tracto solitario. Dentro de la faringe y la laringe, las acciones preganglionarias activan neuronas ganglionares que son secretomotoras para las glándulas de la mucosa faríngea y laringea. Dentro del tórax, los nervios vagos adoptan caminos diferentes, pero ambos se dividen en muchas ramas que se unen a los plexos que rodean los principales vasos sanguíneos para los pulmones y el corazón. Las ramas pulmonares producen vasoconstricción y las ramas esofágicas actúan acelerando el peristaltismo. En el esófago, al activar el músculo liso no estriado de las paredes, los axones hacen sinapsis en los ganglios localizados en las paredes de los órganos individuales. Los cuerpos celulares de los axones ganglionares cardíacos se sitúan en el núcleo ambiguo. Sus acciones terminan sobre ganglios pequeños asociados en el corazón y actúan para disminuir la velocidad del ciclo cardíaco. Los nervios gástricos derecho e izquierdo emergen del peso gástrico y estos nervios estimulan la secreción de glándulas gástricas. Son motoras para el músculo liso del estómago. Las ramas intestinales actúan de manera similar sobre el intestino delgado, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. En el intestino existen sinapsis en los ganglios de los plexos mientéricos y su mucosa de Meissner y Auerbach, respectivamente. Evaluación clínica. En general, el nervio craneal décimo o vago se evalúa juntamente con el nervio craneal 9, que es el glosofaringeo, mediante el examen del reflejo nauseoso. Sin embargo, es posible evaluarlo en forma aislada. Una lesión unilateral del nervio produce un descenso y aplanamiento del arco del paladar. Un aplanamiento y descenso del arco del paladar del lado afectado. Por lo tanto, cuando se examina el décimo nervio, se debe observar la faringe posterior y en reposo y luego en fonación. En la fonación hay contracción del músculo faríngeo superior. La pared unilateral del constrictor superior de la faringe produce desviación de la úvula hacia el lado normal y también una tracción de la pared faríngea posterior al lado intacto, dado que el lado lesionado no puede contrarrestar la tracción de los músculos faríngeos hacia el lado no afectado, como si hubiera una sábana hacia el costado. Entonces aquí tiene el arco del paladar blando caído y la úvula desviada hacia el lado intacto, o sea, hacia el lado normal, en la posición de boca abierta, ¿no? Una lesión de la neurona motora inferior del lado izquierdo.